En el programa anterior aprendimos a argumentar cómo las energías limpias contribuyen a la ciencia y tecnología en el Perú. Sí, y nos ha permitido reflexionar y valorar la contribución de las energías limpias para el desarrollo en nuestra comunidad. Bien, Pedro, y estudiantes que sintonizan el programa, seguro que ustedes también han podido reflexionar acerca del tema anterior. Hoy veremos acerca del importante papel que han tenido las mujeres dentro del campo laboral con un caso donde hacen uso de un recurso natural, renovable como lo es la paja toquilla. El propósito a lograr el día de hoy es expresar con diversas representaciones nuestra comprensión de la proporcionalidad directa, estableciendo relaciones para interpretar un problema de contexto. Profesor, interesante. ¿Podría repetir para tomar nota? Hoy veremos acerca del importante papel que han tenido las mujeres dentro del campo laboral con un caso donde hacen uso de un recurso natural renovable como lo es la paja toquilla. El propósito a lograr el día de hoy es expresar con diversas representaciones nuestra comprensión de la proporcionalidad directa, estableciendo relaciones para interpretar un problema de contexto. Profesor, ¿cómo lo vamos a lograr? Iniciaremos analizando un caso relacionado al derecho de la participación de la mujer en el ámbito laboral. Luego, expresaremos la comprensión tabular y simbólica a partir de la relación entre dos magnitudes. Finalmente, reflexionaremos los diagramas tabulares y su representación algebraica para valorar el esfuerzo de la mujer como una igualdad de oportunidades. Interesante, profesor. ¿Y cómo se llama el programa? Pedro y Fátima, quiero comentarles que el programa de hoy se llama Expresamos la representación de una proporcionalidad para promover la igualdad de oportunidades. Suena muy interesante, profesor. Estoy muy emocionado por empezar. Muy bien, estudiantes que sintonizan el programa. Recuerden que debes tener presente tu horario de estudio considerando los programas de la semana para que optimices tus tiempos y consideres un espacio en tu casa para realizar un poco de ejercicios. Gracias, profesor. Lo tendré en cuenta. Yo igual, profesor. Muy bien, estudiante. Presta atención y toma nota en tu cuaderno. Empezaremos analizando el siguiente caso que nos ha traído nuestra estudiante Fátima. Adelante, Fátima. Bien, compañeros, el día de hoy seguimos con el caso de la Asociación de Mujeres Virgen del Perpetuo Socorro. Ellas saben que tejer con paja toquilla es un arte que toma su tiempo, ya que hacer un sombrero normal de una sola hebra toma 6 días en ser terminado, teniendo un costo de 12 soles, mientras que los sombreros con acabados mucho más finos de 3 hebras toman 25 días en ser terminados, teniendo un costo de 120 soles. La asociación ha recibido un pedido de 3 posibles compradores. El primero de ellos le pidió 3 sombreros. El segundo hizo un pedido de 9 sombreros. Y el tercero hace un pedido de 18 sombreros. Cada uno de los compradores quiere saber cuánto les estaría costando sus pedidos de sombreros normales para tomar la decisión de comprar o no. Estudiantes, ¿qué es lo que buscan saber los 3 posibles compradores? Ellos buscan saber cuál es el costo de sus 3 pedidos, para saber cuánto tendrían que pagar por sus sombreros. Muy bien, Fátima. Pedro, ¿cuánto tiempo les toma a las mujeres de la asociación hacer un sombrero normal y un sombrero fino?
Según lo leído por mi compañera Fátima, la producción de un sombrero normal demora 6 días y la producción de un sombrero con acabados finos demora 25 días. Muy bien, estudiantes. Antes de empezar, tengo unas preguntas para ustedes. ¿Qué relación existe entre los días que se demoran en hacer un sombrero con el precio que tendrá? Profesor, la relación es que mientras más se demoren haciendo el sombrero, este tendrá más valor, llegando a costar de 12 soles a 120 soles. Recordando programas anteriores, Pedro y Fátima, ¿qué es una magnitud? Profesor, una magnitud es todo lo que se puede medir, comparar y contar. Muy buena respuesta, Pedro. Dime, Fátima, ¿cuáles son las magnitudes que hemos visto en la pregunta anterior y qué tipo de proporcionalidad son? Bueno, profesor, la primera magnitud sería los días que se tardan en hacer un sombrero. Y la segunda magnitud sería el costo y son directamente proporcionales, ya que si una de las magnitudes crece, la otra magnitud también crecerá directamente. Muy bien, Fátima. Ahora dime, Pedro, ¿qué relación existe entre el número de sombreros vendidos con el costo de cada sombrero? Profesor, mientras más sombreros venda la asociación, el costo también crecerá en forma directa de acuerdo a la cantidad de sombreros vendidos. Es una proporcionalidad directa. Si una de las magnitudes aumenta, la otra también aumentará. Muy bien, estudiantes. ¿Qué significa que sean proporcionales? Bueno, profesor, significa que aumentan o disminuyen guardando la misma relación. Podemos decir que la cantidad de sombreros y costo son magnitudes directamente proporcionales. Cuando una de ellas aumenta, también aumenta proporcionalmente la otra. Si por el contrario, una de ellas disminuye, la otra también disminuye de manera proporcional. ¿Podría repetir esta parte? Es importante y que quede clara. Bueno, profesor, significa que aumentan o disminuyen guardando la misma relación. Podemos decir que cantidad de sombreros y costo son magnitudes directamente proporcionales. Cuando una de ellas aumenta, también aumenta proporcionalmente la otra. Si por el contrario, una de ellas disminuye, la otra también disminuye de manera proporcional. Excelente, estudiantes. ¿Qué les parece si ayudamos a la asociación hallando el costo de 3 sombreros, 9 sombreros y 18 sombreros normales? Sí, profesor, estoy lista. Yo también, profesor. Lo primero que debemos hacer es hallar las magnitudes y su relación entre ellos. Muy bien, Pedro. ¿Podrías decirme cuáles son las magnitudes que vamos a usar? Claro que sí, profesor. Mi primera magnitud es la cantidad de sombreros y mi segunda magnitud sería el costo de los sombreros. Bien, Pedro. Fátima, dime, ¿cuál es el valor de un sombrero normal hecho en 6 días? El valor de un sombrero, profesor, es de 12 soles. Excelente, Pedro y Fátima. Entonces, ¿cuánto costarían 2 sombreros? Yo creo que para saber cuánto costarían 2 sombreros, sumaría el valor de un sombrero 2 veces. Así, 12 soles más 12 soles es igual a 24 soles. Me alegro por sus acertadas respuestas. Ahora, Pedro, dime, ¿de qué otra manera podemos saber cuánto costarían 2 sombreros? Mi amiga Fátima usó la suma. Yo creo que otro método podría ser la multiplicación. Si multiplicamos el valor de un sombrero por 2, sabremos cuánto valen 2 sombreros. Sería 12 soles por 2, que es igual a 24 soles. Pedrito, repite por favor el procedimiento. Gracias. Bien, profesor. Mi amiga Fátima usó la suma.
Yo creo que otro método podría ser la multiplicación. Si multiplicamos el valor de un sombrero por 2, sabremos cuánto valen 2 sombreros. Sería 12 soles por 2, que es igual a 24 soles. Claro que sí, Pedro. Les hago una pregunta. ¿Cómo podría organizar nuestros datos? Profesor, propongo usar una tabla de doble entrada. Bien, Fátima. Estudiantes, en su cuaderno grafiquen una tabla de doble entrada con 6 filas. En la primera fila de la primera columna colocarán la magnitud, número de sombreros. En la primera fila de la segunda columna colocarán el precio del sombrero de tipo normal. Profesor, repita para tomar nota. Muchas gracias. Bien, estudiantes. En su cuaderno grafiquen una tabla de doble entrada con 10 filas. En la primera fila de la primera columna colocarán la magnitud, número de sombreros. En la primera fila de la segunda columna colocarán el precio del sombrero de tipo normal. Profesor, con mi amigo Pedro completaremos la segunda fila de la tabla de doble entrada con los datos que hemos hallado. Pedro, ¿puedes ayudarnos? Claro que sí, amigas y amigos. En la segunda fila de la primera columna, escribe el número 1 que representa un sombrero. Y en la segunda fila de la segunda columna, escribe el precio del sombrero de 12 soles. Muy bien, Pedro y Fátima. ¿Qué pondremos en la tercera fila? Profesor, en la tercera fila de la primera columna de sombreros escribiré el número 2. En la tercera fila de la columna del precio de cada sombrero escribiré 24 soles. Muy bien, Fátima. Pedro, ¿qué pondremos en la cuarta fila? En la cuarta fila, escribe el número 3. Y en el casillero del precio del sombrero, escribe 36 soles. Excelente, estudiantes. Fátima, dime, ¿cuál sería el precio de 4 sombreros? Profesor, para hallar el precio debo multiplicar 12 soles por 4 sombreros, que sería igual a 48 soles. Bien, Fátima. Tengo una pregunta para Pedro. ¿Qué relación hay entre el número de sombreros y el precio de los sombreros? Profesor, me doy cuenta que la relación que existe entre ambas magnitudes es la siguiente. Para hallar la segunda magnitud del precio del sombrero, se multiplica el valor numérico de la primera magnitud con el precio de un sombrero. Por ejemplo, cuando el número de sombreros es igual a 1, entonces el precio del sombrero es 12 soles por 1, que es igual a 12 soles. Amiga Fátima, tú sigues. Cuando el número de sombreros es igual a 2, entonces el precio del sombrero es 12 soles. Por 2 es igual a 24 soles. Amigo Pedro, tú sigues. Cuando el número de sombreros es igual a 3, entonces el precio del sombrero es 12 soles por 3, que es igual a 36 soles. Profesor, me doy cuenta que el número 12 se repite constantemente. Muy buena observación, Fátima. Dime, Pedro, recordando los programas anteriores, ¿qué vendría a ser el valor numérico 12? Profesor, el número 12 sería una constante de proporcionalidad. En este caso, analizando la segunda fila de mi tabla, me doy cuenta que la magnitud, precio y número de sombreros están relacionadas por una división, y el resultado de esta siempre será 12. Excelente, Pedro. Ahora, Fátima, ¿de qué otra manera podemos representar esta constante? Bueno, profesor, me he dado cuenta que si multiplico cualquier cantidad de sombreros por el costo unitario, que en este caso es el valor numérico 12, tendré el costo de dicha cantidad, y son directamente proporcionales, ya que si la cantidad de sombreros aumenta, el precio también.
Buena observación, Fátima. ¿Puedes darnos unos ejemplos? Claro que sí, profesor. Por ejemplo, quisiera saber cuál sería el precio de 5 sombreros de paja toquilla normales. Solo debo multiplicar 12 soles por 5, que sería 60 soles. Amigo Pedro, ¿cuál es tu opinión? Bien, Fátima. Opino que podemos generalizar, es decir, para hallar el precio de cierta cantidad de sombreros, solo debemos multiplicar dicha cantidad por 12. Les pregunto si estaría bien si uso la siguiente expresión algebraica: 12 por x o 12x, siendo x el valor desconocido o mi variable. Profesor, ¿qué es una expresión algebraica? Muy buena pregunta, Fátima. Una expresión algebraica es la representación de números y variables. Estas variables se representan con letras como la X, la Y o la letra A o la letra B. Una variable es un valor desconocido y puede tomar distintos valores numéricos. Ah, entiendo, profesor. Por ejemplo, si un sombrero tiene un precio de 12 soles, ¿cuánto costaría 7 sombreros? Usaremos un diagrama tabular de 3 filas por 2 columnas. En la primera fila, en la casilla, escribiremos el número de sombreros, seguido del precio del sombrero. Debajo, en la segunda fila de la primera columna, colocaremos el valor numérico 1. En la segunda columna, debajo del precio, colocamos el valor numérico 12. ¿Qué pasa si al valor numérico 1 lo multiplicas por 7? Fátima, al valor numérico 12 también debo multiplicar por el mismo valor 7 y los resultados debo colocarlos en la tercera fila. 1 por 7 es igual a 7 y 12 por 7 es igual a 84 soles, que sería el precio de los 7 sombreros. Si usamos nuestro modelo matemático, sería así. Usaremos nuestra expresión 12 soles por x, pero x tomará el valor numérico de 7, es decir, 12 soles por 7, que sería igual a 84 soles. Amigos que nos están escuchando en la radio, es interesante lograr esta generalización y representarla mediante una expresión algebraica, y así podemos saber el costo de cualquier cantidad de sombreros. Fátima, ¿cuánto será el precio de vender 9 sombreros y 18 sombreros? Profesor, para saber cuánto costarán 9 sombreros, usaremos la expresión algebraica 12 soles por x, donde la variable x tomará el valor de 9. Esta multiplicación resulta 108 soles, el precio de 9 sombreros. La constante de proporcionalidad K mayúscula es 108 entre 9, y esto es igual a 12. Yo, profesor, otro ejemplo. Para saber cuánto costarán 18 sombreros, reemplazo el valor numérico a mi expresión algebraica 12x, donde x toma el valor de 18. Luego multiplico 12 por 18. Este cálculo nos da 216 soles, el precio que debo pagar por 18 sombreros. La constante de proporcionalidad K mayúscula es 216 entre 18 y esto igual a 12. Por lo tanto, si ambos cocientes son iguales, se trata de una proporcionalidad directa. Por último, Pedro y Fátima, reflexionemos con esta pregunta. ¿Por qué es importante el trabajo que realizan las mujeres de la Asociación Virgen del Perpetuo Socorro? Yo, profesor, es muy importante el trabajo que está realizando la Asociación Virgen del Perpetuo Socorro,
porque a partir de algunos fenómenos asociados a sus interacciones, se relacionan las magnitudes de objetos o cantidades que permiten aportar a valorar el trabajo de las mujeres como una oportunidad de participación en iguales derechos que los hombres. Bien, estudiantes. Han logrado comunicar mediante diversas representaciones tabulares y simbólicas la comprensión de la proporcionalidad directa, estableciendo relaciones para interpretar un problema según su contexto. Para valorar el derecho laboral de las mujeres en la familia y la comunidad. Reflexiona con tus padres sobre: ¿en qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? Y para reforzar tus aprendizajes, revisa tu cuaderno de nivelación ciclo 6, actividad 5 del nivel 3. Las páginas de la 160 a la 161. Así también, elaborar en tu cuaderno un cuadro comparativo con dos magnitudes y exprésalas algebraicamente en términos de proporcionalidad directa. Estimados docentes, reconocemos el esfuerzo que hacen para acompañar a los estudiantes. Les pedimos que mediante algunas estrategias pertinentes los orienten a elaborar un caso sobre proporcionalidad directa y que exprese con diversas representaciones tabulares y simbólicas la comprensión de la proporcionalidad directa, estableciendo relaciones para interpretar un problema según su contexto, para valorar el derecho laboral de las mujeres. En familia, reflexiona para valorar acerca del trabajo de la mujer. Refuerza tus aprendizajes revisando su cuaderno de nivelación ciclo 6, actividad 5 del nivel 3, las páginas de la 160 a la 161. Reflexiona y valora el derecho de la participación de la mujer como una oportunidad de participación social.